Hola, en esta clase vamos a ver cómo aplicar los formatos a esta tabla para que se vea mejor. Por ejemplo, podemos hacerlo de forma manual. ¿Cómo? Si nosotros queremos que esta fila lleve, por ejemplo, un color celeste claro, como este puede ser, a ver, ¿sí? Y esta también lleve un celeste claro, y así sucesivamente con esta y esta, por ejemplo. Le damos un celeste claro y vemos que se ve muy bien. Pero el problema con esto, uno es el que es obvio, que se colorea absolutamente todo esto. Claro que podemos hacer un artificio para solamente colorear estas líneas de acá, pero no es la idea. La idea es hacer todo en Excel de manera más rápida. Entonces, aparte, otro problema. Si nosotros queremos, por ejemplo, ordenar esto, ya no de la A a la Z, sino, vamos a datos, de la Z a la A, vemos cómo se distorsiona todo. Esto se va para abajo. O también, vamos a dejarlo así, si nosotros, por ejemplo, filtramos las personas que cumplen en febrero, abril y esto. ¿Entienden? No está intercalado como nosotros queremos. Entonces, para que esto pase, vamos a borrar, control Z, ya saben, Z, 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 hasta la primera. A ver, hicimos por acá. Es muy simple. Nos vamos a inicio. En la parte de dar formato como tabla, primero tenemos que poner la celda dentro del cuadro. Vamos a dar formato como tabla y le damos, por ejemplo, a este. Vamos a ver. Selecciona todo esto, sí, aceptar. Y miren, de manera automática se pone como nosotros queríamos. Aparte, si nosotros modificamos, queremos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, filtramos, vemos que conserva la escala, ¿no? Si en el anterior nosotros hubiésemos llenado todo, igual. Puede ser que había algunos que se repetían y otros que no. La cosa que ahora, cuando le damos formato como tabla, todo queda de esta manera. Ahora, perfecto. Vemos que si nosotros damos clic dentro de esta tabla, se nos habilita la pestaña Diseño de tabla. Si nosotros nos vamos a Diseño de tabla, tenemos esta opción. Una, que podemos cambiar el estilo de la tabla. Si a nosotros no nos gusta este, podemos buscar muchos otros. Pero tenemos aquí una herramienta que vamos a usar para filtrar los datos, que es insertar segmentación de datos de una manera diferente como lo haríamos presionando en esta flecha, una manera más visible. ¿Cómo? Nos vamos a insertar segmentación de datos y esta es la razón por la cual puse los formatos de tablas en Excel intermedio, porque bien lo pudiésemos haber tocado en Excel básico, pero en Excel intermedio lo podemos tocar más a fondo, es decir, ver más opciones y tener un conocimiento completo y globalizado de todas las funciones que podemos usar en la tabla, ya que en Excel básico lo hubiésemos tocado muy superficialmente. Entonces, nos dice insertar segmentación de datos, por ejemplo, por intereses. Entonces le damos a aceptar y miren lo que nos va a crear. Nos crea esta tablita, que la podemos poner acá. Entonces nos selecciona todos los intereses que hay dentro de esta tabla. Entonces, yo por ejemplo, si marco fútbol, nos va a filtrar solo fútbol, como pueden ver. Si ponemos gimnasia, solamente las personas que practican gimnasia. Si ponemos tenis, igual, voleibol, natación, surfing, básquetbol y todo, ¿no? Podemos acá para quitar filtros y listo. Otra cosa que podemos hacer es, vamos acá dentro de la tabla, damos clic en cualquier celda, nos vamos a diseño de tabla y le damos clic. No se olviden, en diseño de tabla tampoco es que tengamos muchas opciones, así que no va a ser fácil olvidarse. Recuerden, insertar segmentación de datos y ahora vamos a darle a fila de totales. Si nosotros le damos aquí a fila de totales, nos va a habilitar esta parte que tenemos acá, que es un total. Este número 37 es un recuento, o sea, es la cantidad de datos que tenemos acá. Si por ejemplo nosotros tuviésemos números, como en la tabla anterior, la primera que vimos en esta clase, la primera que vimos en la clase de intermedio, nos sería muy útil. ¿Por qué? Porque si nosotros damos clic aquí, nos aparece esta flecha que nos muestra las fórmulas más usadas en Excel. Entonces, por ejemplo, si ponemos suma, es si tuviésemos números, ¿no? Acá es un recuento, contar números. Si le damos contar números, nos va a dar 0 porque no hay ningún número aquí. Por ejemplo, aquí
Si le damos la flechita, lo mismo, un recuento, 37. Y aquí tenemos para ver más funciones, en el caso que lo solicitemos. Ahora, este costadito que tenemos acá, cuando de pasar a una cruz blanca se convierte en dos flechitas, sirve por si nosotros se nos olvidó un contacto o queremos agregar más contactos. Simplemente jalamos hacia abajo y fíjense, tenemos la opción de agregar más personas. Ahora, vamos a ver cómo encontrar valores duplicados. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una lista, por ejemplo, ya no de contactos, sino de trabajadores o de alumnos de una universidad, todos ellos están representados por un código. En este caso sería el código del alumno, código del trabajador. Si hubiese algún código que se repita en una lista muy larga, pues manualmente sería muy complicado detectarlo. Pero para eso nosotros tenemos una opción en Excel muy útil. En este caso yo voy a ver los nombres que se repiten. ¿Quiénes son los nombres que se repiten? Entonces, nos vamos aquí, damos clic en la celda, nos vamos a inicio, formato condicional y nos vamos a reglas para resaltar celdas, ¿no? Valores duplicados. En valores duplicados le damos Enter y nos dice duplicados, relleno rojo claro, contexto rojo oscuro. Perfecto. Aceptar. Para eso sombreamos toda la columna hasta acá y nos vamos inicio, formato condicional, regla para resaltar celdas, valores duplicados. No se olviden, inicio, formato condicional, regla para resaltar celdas, valores duplicados. Ahora, duplicados, sí, también tenemos únicos, duplicados, relleno rojo claro, contexto oscuro, rojo, está bien. Le damos a aceptar y fíjense que nos va a resaltar los nombres que se repiten. Se repite Rodrigo, se repite Pablo, se repite Juan. Entonces, esto es más usado para códigos. Si nosotros tenemos acá códigos o números, eso no puede repetirse, porque es lo que identifica al alumno o al trabajador. Entonces, sería muy importante y muy interesante aplicarlo ahí, siempre para revisar una lista antes de ponerla en práctica.